Soy profesor de la Universidad de Costa Rica, sociólogo, y coordino un proyecto de investigación sobre centros históricos del turismo en dos lugares tradicionales costarricenses, Punta Arenas y Limón. Y en el último tiempo nos hemos centrado sobre el tema del paisaje. Varias ponencias que están acá están articuladas con mi exposición introductoria, digamos, que sería pues la ponencia que sigue de la profesora Susan Chen, seguidamente el profesor Vladimiro Argueta, la profesora Cintia Rieta, la profesora Ivonne Lepe Jorquera y la estudiante de la maestría centroamericana en sociología, Ana Lucía Mora. Entonces, digamos, aunque aquí hay un estudio de caso específico que yo hice, que es sobre pescadores en Punta Arenas, voy a utilizar principalmente mi tiempo como de hacer una exposición teórica o metodológica que estaría en el resto de las exposiciones para que ellas y Vladimiro no tengan que decir de nuevo en qué contexto teórico-metodológico se están basando ellas, digamos. Ese es el objetivo principal de mi exposición. Ahora sí. Entonces, pues el esquema que voy a seguir sería algunos autores de referencia que hemos tomado en cuenta respecto al tema del paisaje y finalmente algunas categorías que tomamos, digamos, categorías de las ciencias sociales, de la economía política, de la sociología, de la antropología, que sería juego entre materia y modo de producción. La importancia de la lucha es de amplios impactos paisajísticos. Y subjetivamente el trabajo y la vida cotidiana pues la vivimos en distintas etapas del desarrollo, digamos, es distinto la vivencia infantil o adolescente a la vivencia del trabajo o la vejez, digamos. Pero los itinerarios de vida, digamos, en toda etapa son importantes desde nuestro punto de vista. No solamente en el trabajo, aunque en el trabajo podría tener amplio, digamos, impacto, sino que también la infancia y la adolescencia son importantes porque desde nuestro punto de vista se forma el gusto paisajístico. Se forma como una vivencia inicial del paisaje y el trabajo en las distintas posiciones que nos toque ocupar, porque es distinto posiciones de dominación a posiciones de subordinación, digamos, pueden ser posiciones de mando o pueden ser posiciones donde somos mandados, ¿verdad? Entonces somos de distinta responsabilidad, porque a veces hacemos alteraciones paisajísticas, pero porque somos mandados, digamos, porque en la escala social ocupamos posiciones subordinadas. Eso también nos parece importante distinguirlo. Y en la vejez, digamos, que nos parece que en términos de lo que dije anteriormente, tenemos más bien como una nostalgia del paisaje, pero que se ha formado más en la infancia. Digamos, algunos textos de referencia que les planteaba, que hemos estado repasando, digamos, por una parte, lo que sería determinismo objetivo del paisaje, determinismo objetivista, digamos, como la posición de Tetsuro Watsuji en su antropología del paisaje, climas y culturas y religiones, filósofo japonés de raíz de Heidegger, en donde le agrega pues a la gran categoría de Heidegger del tiempo, le agrega la categoría del espacio, en el caso de Tetsuro, y hace pues plantea una visión donde el paisaje incluso modela las religiones. Desde su tipología plantea tres tipos de paisajes: el monzón, que corresponde con la zona costera de Asia Oriental, China y Japón, de naturaleza abundante, y donde él explica un poco el surgimiento de religiones
con base natural, digamos, combinación natural y abstracta, filosófica, digamos. El caso máximo, digamos, es el de, bueno, es una cultura asignada por el agradecimiento con la naturaleza y una visión de la vida, y la teoría de la transmigración de la India, que unifica especies de animales y la propia humanidad. En su contraposición, el perfil del desierto, el perfil paisajístico del desierto, o sea, naturaleza inhóspita, montañas afiladas, digamos, grandes rocas, nada de naturaleza, pero que da lugar justamente a la elaboración de, según él, ¿verdad?, de grandes religiones abstractas, digamos, con poca adhesión a elementos naturales, por lo tanto, religiones puramente filosóficas. Y el tercer perfil, que sería el de Geza, que es el paisaje europeo, el de la amplia pradera, digamos, que combina justamente, que es una pradera verde que posteriormente, producto justamente de esa pradera verde y de la acumulación, va a desarrollar el maquinismo europeo, o sea, la fase de la industrialización. Entonces, tres grandes paisajes. Y por otra parte, ahora sí, pasamos, digamos, tendríamos una visión más, digamos, el polo artístico, me parece a mí, de la mirada paisajística, como lo plantea Alain Roger, en el contexto de Francia ha tenido mucha importancia, incluso me parece que en la actualidad, y que subraya justamente la construcción artística del paisaje, ya no solamente subjetiva, sino artística del paisaje. Por lo tanto, desde esta perspectiva son los artistas quienes tienen capacidad de crear miradas paisajísticas. Donde la gente común no ve paisajes, el artista, el pintor, sobre todo, digamos, puede construir un paisaje a partir, pues, de una visión que lo abstrae, digamos, es su visión, y pone, pues, dos tipos de paisaje artístico: el in situ, o sea, la actuación directa sobre el paisaje. En el caso artístico, digamos, él se basa, por ejemplo, en el desnudo femenino, para ponerlo como ejemplo. El in situ, que es actuar directamente a través, por ejemplo, de tatuajes, de escarificaciones en el cuerpo de la mujer, y el in visu, que es más bien mediante la mirada, por ejemplo, en el caso de la pintura de modelos, y donde tanto el artista como el espectador entran en una construcción y reconstrucción de miradas sobre el desnudo, digamos. Esto ha sido muy importante. Y desde esta perspectiva, digamos, siendo el artista el que tiene capacidad de crear esos paisajes, entonces el poblador común, el campesino, nuestros campesinos, pobladores, pescadores, etcétera, trabajadores, la gente que hace uso del espacio, no tiene tanta capacidad paisajística desde esta perspectiva, porque es más el artista. El trabajador común, desde esta perspectiva, pues lo sufre el paisaje, básicamente, lo construye, pero inconscientemente. Entonces, ahora sí, a partir de ahí, digamos, lo que hemos dicho es que en Watsuji se ve una fortaleza de la parte objetiva del paisaje, la determinación objetiva del paisaje. Y por otra parte, en el caso de Roger, pues también decir que lo subjetivo tiene importancia en la construcción del paisaje es importantísimo, que sería entonces la combinación de lo objetivo y de lo subjetivo, digamos. Pero respecto, digamos, a un distanciamiento crítico de estas posiciones extremas, podríamos decir que en Watsuji
el tema, le faltan categorías intermedias que le permitan entender el paisaje. Y ahí es donde disciplinas de las ciencias sociales, nuevas categorías, pueden ayudar, digamos, a la construcción de Watsuji. Y en el caso de Roger, si bien la mirada artística es importantísima, y no la vamos a negar, no la vamos a desdecir, lo que nos parece un poco exagerado es decir que los pobladores comunes no tengan visiones del paisaje, no tengan, digamos, por así decirlo, capacidad subjetiva del paisaje. Digamos, es en el cuadro teórico que nos movemos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos reivindicar un arsenal de categorías de las ciencias sociales. Bueno, en el caso del paisaje, más toda la tendencia que se viene desarrollando en contextos, bueno, como el de ustedes, que este congreso es importantísimo y que nosotros queremos inscribirnos, y contextos como el español, ¿verdad?, donde se viene trabajando construcción social del paisaje, pero también es una categoría amplia que es construcción social del paisaje. Entonces ahí, pues, cada disciplina y cada autor le introduce un sello analítico. En cuanto a mí, digamos, propongo la importancia del modo de producción para entender el paisaje. Categoría olvidada de Marx, pero lo propongo como categoría de la economía política importantísima para entender el paisaje. Y el otro aspecto que tiene que ver con las luchas sociales, digamos, que en las luchas sociales también pues hay una amplia literatura en términos de cómo en distintos contextos del modo de producción, del desarrollo histórico del modo de producción, se desarrollan contextos de lucha social que tienen impactos paisajísticos, repito, tanto en lo rural como en lo urbano. Y pues ahí desembocamos en nuestro subjetivismo, digamos, nuestra reivindicación de subjetivismo también, en el sentido de que todo eso también, modo de producción y lucha social, también es vivencia subjetiva, ¿verdad? Vivencia. Y ahí, por ejemplo, podemos reivindicar autores clásicos de la vida cotidiana como Agnes Heller, gran teórica de la vida cotidiana. Y en cuanto a metodología, pues nos estamos basando muy directamente en un autor metodológico francés, Daniel Berthaud, y concretamente en su trabajo Los relatos de vida, perspectiva etnosociológica, donde reivindica, digamos, piezas de relato etnosociológicas dirigidas más temáticamente. No sé cómo. Ok. Entonces podemos continuar, podemos seguir, nada más para concluir, porque ya se me venció. ¿Todo? Sí. Bueno, aquí, digamos, que es el esquema que les presenté al principio, que sería, pues las dimensiones que serían infancia y juventud, vida adulta, vejez, y pues con tres dimensiones fundamentales que serían trabajo, lucha social, vida cotidiana, que serían las tres categorías que propuse, categorías sociales para entender el paisaje, combinadas con subjetividad, digamos. Entonces, en el trabajo, donde tiene más énfasis sería en la vida adulta, que es actuación directa en el modo de producción. En la lucha social, que también es en la vida adulta, pero que la infancia y la juventud no deberíamos olvidarla porque es la formación del gusto paisajístico. Y en la vejez, digamos, reconstruimos nostálgicamente esa visión de la infancia. Muchas gracias. No sé. La naturaleza tiene pues su forma de paisaje muy influenciada por el ser humano. Así. Pero la naturaleza es sistemática. La naturaleza tiene sistemas de sobrevivencia, de interrelación entre todas las especies y una codependencia
a que el ecosistema trate de estar estable. ¿Cómo insertas estas teorías dentro de no más el paisaje como tal, sino todo el sistema natural de los ecosistemas? Digamos que para mí la naturaleza sería la base material fundamental, como usted lo dice, digamos el gran determinante objetivo del paisaje, la naturaleza en su conjunto. No solamente la naturaleza verde, digamos, sino la materia en su conjunto, el planeta, digamos. Incluso se puede mirar más ampliamente, digamos, el planeta en su ubicación, digamos, en el sistema solar, digamos, porque estamos conectados y como está el Sol es muy importante, digamos, para esos ecosistemas. Y esa es la base natural. El elemento no sistemático es el modo de producción, digamos. Ese es el elemento no sistemático porque se introduce con leyes puramente económico-sociales y se introduce, digamos. Claro que en la antigüedad probablemente no lo vamos a notar porque la preeminencia del entorno natural es avasalladora, digamos. Aunque podemos encontrar quizás, digamos, excesos del mundo antiguo también respecto a la utilización del medio natural. En el contexto del capitalismo es donde estamos llegando a extremos no sistemáticos del uso de la naturaleza. A mí me parece que toda la teoría del cambio climático, digamos, sería un impacto extremo, digamos, del modo de producción sobre el elemento sistemático natural. Gracias. Con mucho gusto. La conformación del paisaje, vida cotidiana y paisaje, paisajes y biografías, itinerario biográfico y paisajes, dualidad sentimental del paisaje como vivencia sufrida y como placer. Y ese ejemplo que quizás no me va a dar tiempo a exponerlo, porque me voy a concentrar en la parte teórico-metodológica. ¿Cuál es la idea fundamental que quiero presentar? Digamos que en la conformación del paisaje hay una base objetiva, material, geográfica, o sea, la materia, la conformación de la materia, en ese sentido geológica, pero que desde el punto de vista de la investigación lo puedo combinar, digamos, con la subjetividad de la materia, por así decirlo, la subjetividad de la materia. Ese es, digamos, el objetivo fundamental para decir que metodológicamente el paisaje lo podría estudiar, de hecho lo hemos estudiado con la técnica de relatos de vida, digamos, a diferencia de historias de vida, relatos temáticos de vida, porque la subjetividad individual, en términos resumidos, también es modo de producción. Digamos, la subjetividad, la mentalidad, es también historia del modo de producción. Todos llevamos el modo de producción como conformación subjetiva, digamos que sería la propuesta teórico-metodológica. El modo de producción, por lo tanto, no es solamente categorías que podemos estudiar a través de indicadores de desarrollo económico, digamos, categorías económicas, sino que la conformación económica la podemos captar en vivencias subjetivas. Y por eso, digamos, la propuesta de relatos de vida. Ahora sí, pues aquí, eso que he dicho, pues está acá, digamos, queremos meterlo todo en la definición del paisaje. O sea, dato de la geografía, que sería la forma como se organiza la materia en un espacio dado, pero en la conformación de ese espacio concurre fundamentalmente el modo de producción,
y digamos la partitura del modo de producción, que serían los ejes de acumulación, porque el modo de producción no es estático, sino que se transforma históricamente. No es siempre el mismo modo de producción desde que se origina, a distintos hitos o fases históricas que tienen que ver con ejes de acumulación. Digamos, esas son las transformaciones del modo de producción, son las diferencias en términos de ejes de acumulación, pero como sabemos el modo de producción va causando inequidades, va creando grupos de ganadores que a veces se atrincheran en el Estado, ganan elecciones, digamos, y conforman políticas públicas o planes de desarrollo nacional que acompañan los ejes de acumulación, es decir, facilitan los ejes de acumulación, esas políticas, pero también hay grupos sociales perdedores o que tratan de insertarse socialmente y por lo tanto producen formas de vivir y resistencias sociales que actúan sobre el modo de producción. Entonces, esas luchas sociales también son de amplio impacto paisajístico. Digamos, no es que el modo de producción es un destino inevitable de los grupos vulnerables, sino que se producen resistencias sociales que también tienen impactos paisajísticos profundos. Pero el modo de producción, como dije al principio, y esas luchas sociales que llevan los grupos, también son vivencias personales, porque la historia de los grupos la van haciendo los individuos, las personas, hombres y mujeres, que son parte de ese modo de producción y por lo tanto categorías importantísimas mediante las cuales se capta la subjetividad del desarrollo del modo de producción sería el trabajo como gran categoría articuladora, es decir, como concreción del modo de producción, y la vida cotidiana, porque las personas no somos solo trabajo, aunque el trabajo, digamos, es lo que desarrolla amplios impactos paisajísticos, también somos vida cotidiana, que se sustrae relativamente respecto al trabajo. A veces la vida cotidiana es una huida del trabajo, un escape del trabajo, pero la vida cotidiana